En el pintoresco pueblo de St. Augustine's Crossing, enclavado en las ondulantes colinas de la Pensilvania rural, la vida giraba en torno a la fe, la familia y la tradición. La aguja de la Iglesia Católica de San Agustín se alzaba majestuosa sobre el pueblo, un faro de esperanza y guía moral para su unida comunidad de poco más de 5.000 almas. Sin embargo, bajo el barniz de piedad y encanto provinciano, estaba a punto de desarrollarse una historia de pasión prohibida, traición y, finalmente, asesinato. El padre Michael Donovan había servido como párroco en San Agustín durante casi una década. A sus 38 años, era más joven que la mayoría de sus predecesores, con una presencia carismática que atraía a la gente a la iglesia en masa. Sus penetrantes ojos azules y su cabello entrecano le daban un aspecto distinguido, mientras que su cálida sonrisa y su comportamiento compasivo lo hacían accesible a todos. El padre Donovan era conocido por sus conmovedores sermones y su dedicación al servicio comunitario. A menudo se le veía como voluntario en el comedor social local o aconsejando a jóvenes problemáticos. Entre sus feligreses más devotos estaba Elena Rossi, una viuda de 35 años cuyo marido había fallecido en un trágico accidente de construcción 2 años atrás. Elena era una mujer impactante, con largo cabello oscuro y expresivos ojos marrones que parecían cargar el peso de su pérdida. Encontraba consuelo en su fe y en la guía del padre Donovan, asistiendo regularmente a misa y ofreciéndose como voluntaria en diversas actividades de la iglesia. A medida que Elena trabajaba estrechamente con el padre Donovan en los comités de la iglesia, comenzó a formarse una conexión entre ellos. Lo que empezó como sesiones de consejería espiritual para ayudar a Elena a lidiar con su dolor, evolucionó lentamente hacia algo más. Sus conversaciones se volvieron más largas, más personales, desviándose de los asuntos de fe hacia intereses compartidos en literatura, música y filosofía. El padre Donovan se encontraba esperando con ansias las visitas de Elena, su corazón acelerándose cuando ella entraba en la habitación. Admiraba su resiliencia frente a la tragedia, su agudo ingenio y su corazón bondadoso. Por su parte, Elena veía en el padre Donovan no solo a un líder espiritual, sino a un hombre de profundidad y compasión que realmente la entendía. Ambos sabían que sus crecientes sentimientos estaban prohibidos. El padre Donovan había hecho votos de celibato, dedicando su vida a Dios y a sus feligreses. Elena, aún llevando su anillo de bodas, se sentía culpable por experimentar tales emociones tan pronto después del fallecimiento de su esposo. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos por mantener una distancia apropiada, la atracción entre ellos continuó creciendo. El punto de inflexión llegó durante el Festival Anual de Verano de San Agustín. Mientras el pueblo se reunía para disfrutar de comida, juegos y lazos comunitarios, el padre Donovan y Elena se encontraron trabajando juntos en el tanque de agua benéfico. En un momento de broma juguetona, sus manos se tocaron mientras ajustaban el objetivo. La chispa entre ellos fue eléctrica, imposible de ignorar. Más tarde esa noche, cuando el festival llegaba a su fin, el padre Donovan se ofreció a ayudar a Elena a llevar algunos suministros de vuelta al almacén de la iglesia. En la tenue luz de la polvorienta habitación, rodeados de cajas de decoraciones y el persistente aroma a incienso, su contención finalmente se quebró. Un beso robado, apasionado y desesperado, hizo añicos los límites que habían luchado por mantener. Inmediatamente después, ambos fueron consumidos por la culpa y la vergüenza. El padre Donovan se retiró al santuario, pasando horas de rodillas en oración, suplicando perdón y fortaleza. Elena huyó a casa, con lágrimas corriendo por su rostro mientras lidiaba con la magnitud de lo que había ocurrido. En los días siguientes, el padre Donovan y Elena se evitaron mutuamente, cada uno luchando con su conciencia y su corazón. Pero el recuerdo de ese beso los atormentaba,
haciendo que su resolución de mantenerse separados se debilitara con cada día que pasaba. Finalmente, incapaces de negar sus sentimientos por más tiempo, comenzaron una relación clandestina. Encuentros secretos en cafeterías fuera del pueblo, miradas ocultas durante la misa y mensajes codificados intercambiados a través de teléfonos desechables se convirtieron en su nueva realidad. Sabían que los riesgos eran enormes. La posición del padre Donovan en la iglesia, la reputación de Elena en la comunidad y el propio tejido social de St. Augustine's Crossing estaban en juego. Durante meses, lograron mantener su aventura oculta de los ojos indiscretos del pueblo. Pero cuando el invierno descendió sobre St. Augustine's Crossing, trayendo consigo largas noches y caminos traicioneros, su secreto sería expuesto a la luz de la manera más trágica imaginable. Fue en una noche de diciembre amargamente fría, cuando la tranquilidad de St. Augustine's Crossing se hizo añicos. El estridente sonido de las sirenas cortó la quietud nocturna, mientras los vehículos de emergencia se dirigían a toda velocidad hacia las afueras del pueblo. La noticia se extendió rápidamente por la comunidad. Había ocurrido un terrible accidente en Old Mill Road. Mientras los curiosos pobladores se reunían en las barreras policiales, una escena sombría se desarrollaba ante ellos. Un coche había patinado en la carretera helada y se había precipitado por un empinado terraplén, quedando detenido contra un gran roble. El vehículo era apenas reconocible, un amasijo de metal retorcido y cristales rotos. La detective Sarah Malloy, del Departamento de Policía de St. Augustine's Crossing, llegó a la escena, su aliento visible en el aire gélido, mientras inspeccionaba los restos del accidente. Con 15 años de experiencia a sus espaldas, Malloy había visto su cuota de accidentes de tráfico, pero algo en este la inquietaba. Mientras el departamento de bomberos trabajaba para extraer a la víctima del vehículo, la detective Malloy comenzó su investigación preliminar. Las marcas de derrape en la carretera contaban la historia de un conductor perdiendo el control en la peligrosa curva. Pero la detective no podía sacudirse la sensación de que había más en este accidente de lo que parecía a simple vista. Pronto se identificó a la víctima como Elena Rossi. La noticia envió ondas de choque a través de la comunidad unida. Elena era conocida por ser una conductora cuidadosa, especialmente desde el accidente de su marido. La idea de que estuviera acelerando en una carretera tan peligrosa parecía fuera de lugar. El padre Michael Donovan llegó a la escena poco después, su rostro pálido de shock y dolor. Mientras ofrecía consuelo y oraciones a los espectadores reunidos, la detective Malloy lo observaba de cerca. Había algo en el comportamiento del sacerdote que despertó su interés. Una tensión en sus hombros, un temblor en su voz que parecía ir más allá de la angustia normal de un pastor por su feligrés. A medida que la investigación avanzaba, comenzaron a surgir más inconsistencias. La autopsia reveló que Elena había muerto no por las lesiones sufridas en el accidente, sino por estrangulamiento. El accidente, al parecer, había sido escenificado para encubrir un crimen mucho más siniestro. Esta revelación convirtió el caso de un trágico accidente en una investigación de homicidio en toda regla. La detective Malloy y su equipo comenzaron el meticuloso proceso de reconstruir las últimas horas de Elena. Entrevistaron a amigos, familiares y compañeros feligreses tratando de construir una imagen de la vida de Elena y sus posibles enemigos. Un nombre seguía apareciendo en estas entrevistas: el padre Michael Donovan. Muchos hablaban de la estrecha relación entre Elena y el sacerdote, de cómo ella se había apoyado en él después de la muerte de su marido. La mayoría lo veía como una parte natural del proceso de duelo y de los deberes pastorales del padre Donovan, pero algunos insinuaban algo más: susurros apagados de miradas prolongadas y reuniones privadas. La detective Malloy decidió que era hora de tener una conversación más profunda con el padre Donovan. Lo invitó a la comisaría
asegurándole que era solo un seguimiento rutinario. Mientras se sentaban en la austera sala de interrogatorios, Malloy observó cuidadosamente al sacerdote. Su compostura era admirable, pero ella notó cómo sus dedos golpeaban nerviosamente la mesa, el ligero brillo de sudor en su frente, a pesar de la fresca temperatura de la habitación. «Padre Donovan», comenzó Malloy con un tono conversacional, ¿puede contarme sobre su relación con Elena Rossi? La respuesta del sacerdote fue medida, hablando de Elena como una feligresa devota y una mujer de gran fe. Mencionó haberla aconsejado durante su duelo, pero insistió en que su relación siempre había sido estrictamente profesional. A medida que Malloy presionaba más, preguntando sobre momentos específicos en los que los habían visto juntos, notó cambios sutiles en el comportamiento del padre Donovan. Una tensión alrededor de los ojos, una ligera vacilación antes de responder. Estos eran los indicios de alguien que ocultaba algo, y Malloy estaba decidida a descubrir la verdad. Mientras tanto, el equipo forense había logrado un avance. Las evidencias encontradas bajo las uñas de Elena coincidían con el ADN del padre Donovan. Cuando se le confrontó con esta información, la fachada cuidadosamente construida del sacerdote comenzó a desmoronarse. En un momento de debilidad, el padre Donovan confesó su aventura con Elena. Con lágrimas corriendo por su rostro, habló de su amor prohibido, la culpa que los consumía a ambos y la decisión de Elena de terminar la relación. Pero negó vehementemente cualquier participación en su muerte, insistiendo en que nunca podría hacerle daño. La confesión envió ondas de choque a través de St. Augustine's Crossing. La comunidad estaba dividida. Algunos se negaban a creer que su querido sacerdote pudiera estar involucrado en tal escándalo, mientras que otros se sentían traicionados por su engaño. La jerarquía de la Iglesia se movió rápidamente para distanciarse del padre Donovan, poniéndolo en licencia administrativa, pendiente del resultado de la investigación. A medida que pasaban los días, la detective Malloy y su equipo continuaron profundizando en el caso. Descubrieron que Elena había estado planeando dejar el pueblo, habiendo solicitado trabajos en ciudades distantes. Esta nueva información arrojó una nueva luz sobre la coartada del padre Donovan para la noche del asesinato. El sacerdote había afirmado estar en la iglesia toda la noche, preparándose para la misa del día siguiente. Sin embargo, las imágenes de una cámara de seguridad de una gasolinera en las afueras del pueblo mostraban el coche del padre Donovan pasando alrededor de la hora estimada de la muerte de Elena. Cuando se le confrontó con esta evidencia, la historia del sacerdote comenzó a desmoronarse aún más. Bajo un intenso interrogatorio, el padre Donovan finalmente se derrumbó y reveló toda la verdad de lo que había sucedido esa fatídica noche. Admitió haberse encontrado con Elena en Old Mill Road, suplicándole que no dejara el pueblo y expusiera su aventura. La conversación se había vuelto acalorada, con Elena amenazando con hacer pública su relación si él intentaba impedirle irse. «No quería hacerle daño», sollozó el padre Donovan, con la cabeza entre las manos. «Solo quería que me escuchara, que entendiera, pero ella no dejaba de gritar, no dejaba de amenazar con arruinarlo todo. Yo perdí el control. Mis manos estaban alrededor de su garganta antes de que me diera cuenta de lo que estaba haciendo». La confesión del sacerdote pintaba la imagen de un hombre desgarrado entre sus votos y su corazón, llevado a actos desesperados por el miedo y la pasión. Describió cómo, en un pánico después de darse cuenta de lo que había hecho, había escenificado el accidente de coche para encubrir su crimen. A medida que se difundía la noticia de la confesión del padre Donovan, el pueblo de St. Augustine's Crossing quedó conmocionado. El querido sacerdote que los había guiado, aconsejado y compartido sus alegrías y penas, ahora se revelaba como un hombre capaz del pecado supremo. La sensación de traición era palpable,
con muchos luchando por reconciliar al hombre que creían conocer con el asesino en que se había convertido. El caso contra el padre Michael Donovan era sólido. La evidencia física, incluyendo ADN y fibras encontradas en el cuerpo de Elena, corroboraba su confesión. La fiscalía pintó la imagen de un hombre que había abusado de su posición de confianza, involucrándose en una relación prohibida y luego recurriendo al asesinato cuando esa relación amenazaba con hacerse pública. A medida que se acercaba el juicio, St. Augustine's Crossing se convirtió en el centro de un frenesí mediático. Furgonetas de noticias alineaban las calles, reporteros ansiosos por capturar cada detalle de la escandalosa historia. El relato del sacerdote que mató por amor cautivó a audiencias en todo el país, provocando debates sobre el celibato en el sacerdocio y las dinámicas de poder dentro de las instituciones religiosas. La sala del tribunal estaba llena cada día del juicio, con habitantes del pueblo y curiosos forasteros peleando por los asientos. La familia de Elena se sentaba estoicamente en la primera fila, sus rostros marcados por el dolor y la ira. En el otro lado, miembros de la jerarquía de la iglesia observaban con expresiones pétreas, el escándalo habiendo sacudido los cimientos mismos de su comunidad de fe. El padre Donovan, que una vez fue una presencia imponente en el púlpito, ahora parecía pequeño y derrotado en el banquillo de los acusados. Su cuello clerical había desaparecido, reemplazado por una camisa y corbata sencillas que parecían enfatizar su caída en desgracia. Mientras testigo tras testigo subía al estrado, recordando sus memorias de Elena y sus interacciones con el sacerdote, Donovan permanecía sentado con la cabeza inclinada, apenas levantando la mirada. El caso de la fiscalía fue metódico y condenatorio. Presentaron la evidencia física que vinculaba al padre Donovan con la escena del crimen, incluyendo pruebas de ADN y fibras de su ropa encontradas en el cuerpo de Elena. También se enfocaron en el elaborado encubrimiento, argumentando que el accidente de coche escenificado demostraba premeditación y un intento calculado de evadir la justicia. Quizás el testimonio más poderoso vino de la hermana de Elena, María. Habló de las luchas de Elena después de la muerte de su marido, cómo inicialmente había encontrado consuelo en su fe y en el consejo del padre Donovan. Pero en las semanas previas a su muerte, María había notado un cambio en su hermana. Parecía ansiosa, conflictuada, testificó María, su voz quebrándose por la emoción. La última vez que hablamos, me dijo que había cometido un terrible error y necesitaba abandonar el pueblo para arreglar las cosas. Nunca imaginé que ese error le costaría la vida. El equipo de defensa intentó retratar al padre Donovan como un hombre que había perdido el rumbo, superado por la fragilidad humana y emociones genuinas. Trajeron testigos de carácter que hablaron de sus años de servicio, dedicado a la comunidad, las vidas que había tocado y el bien que había hecho. Argumentaron que el asesinato no fue premeditado, sino más bien el resultado de una acalorada discusión que se había salido de control. El propio padre Donovan subió al estrado, su testimonio una mezcla de remordimiento y explicación. Habló de su lucha con sus votos de celibato, la soledad de su posición y cómo su relación con Elena había comenzado inocentemente antes de florecer en algo más. Describió la noche de la muerte de Elena en agonizante detalle, su voz apenas por encima de un susurro, mientras relataba cómo había tomado su vida. La amaba, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. La amaba y la maté. No hay perdón para eso, ni de Dios, ni de nadie. A medida que el juicio se acercaba a su conclusión, el pueblo de St. Augustine's Crossing contenía colectivamente la respiración. El caso había dejado al descubierto las oscuras corrientes subterráneas que podían existir incluso en las comunidades aparentemente más piadosas.
había sacudido la fe de las personas, no solo en la Iglesia, sino en su propia capacidad de conocer verdaderamente a quienes los rodeaban. El jurado deliberó durante 2 días, el peso de su decisión evidente en sus sombrías expresiones, mientras volvían a entrar en la sala del tribunal. Cuando se leyó el veredicto, un silencio cayó sobre la multitud reunida. Sobre el cargo de asesinato en primer grado, encontramos al acusado, Michael Donovan, culpable. Las palabras resonaron en la sala del tribunal, provocando jadeos y sollozos ahogados de la galería. El padre Donovan permaneció impasible mientras se entregaba el veredicto, su rostro una máscara de resignación. Había sabido, quizás desde el momento en que había tomado la vida de Elena, que este sería su destino. La audiencia de sentencia se llevó a cabo un mes después. El juez, tomando en cuenta la violación de confianza involucrada en el crimen y el elaborado intento de encubrirlo, sentenció a Michael Donovan a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando se pronunció la sentencia, Donovan finalmente mostró emoción, sus hombros hundiéndose mientras la realidad de su futuro se hundía en él. Mientras Michael Donovan era llevado esposado, ya no un sacerdote, sino un asesino convicto, el pueblo de St. Augustine's Crossing quedó lidiando con las consecuencias de sus acciones. El caso había expuesto los peligros del deseo descontrolado, las devastadoras consecuencias de la traición y la facilidad con la que aquellos en posiciones de autoridad moral podían caer en desgracia. La historia del padre Michael Donovan y Elena Rossi sería recordada durante mucho tiempo en St. Augustine's Crossing y más allá. Sirvió como un crudo recordatorio de que incluso en los espacios más sagrados, la oscuridad puede echar raíces. El pueblo eventualmente sanaría, pero nunca sería el mismo. La pérdida de la inocencia, la traición de la confianza y la impactante revelación del mal que puede existir en el corazón de alguien que se pensaba estaba por encima de toda sospecha, cambiarían para siempre el tejido de la comunidad. Mientras Donovan comenzaba su cadena perpetua, St. Augustine's Crossing quedó con la tarea de reconstruir su fe destrozada. El caso había expuesto los peligros de poner confianza ciega en figuras de autoridad, las devastadoras consecuencias de guardar secretos y la compleja naturaleza de los deseos y fallos humanos. Se erigió como un trágico testimonio del poder del amor prohibido y la fuerza destructiva de la culpa y el miedo. La Iglesia, que una vez había sido el centro de la vida del pueblo, ahora se erguía como un sombrío recordatorio de la tragedia. Muchos feligreses encontraban difícil regresar, los recuerdos de los sermones del padre Donovan ahora manchados por el conocimiento de sus crímenes. La diócesis envió un nuevo sacerdote para hacerse cargo de la parroquia, pero tomaría años reconstruir la confianza que había sido tan profundamente quebrantada. Al final, el caso del sacerdote que mató por amor se convirtió en más que solo un titular sensacionalista. Se convirtió en una advertencia, un capítulo oscuro en la historia del pueblo que sería susurrado por generaciones, y para aquellos que habían conocido y confiado en el padre Michael Donovan, sirvió como un inquietante recordatorio de que a veces los secretos más peligrosos son aquellos escondidos detrás de las sonrisas más piadosas. La tragedia de St. Augustine's Crossing dejó cicatrices profundas en la comunidad. Los domingos, la iglesia que una vez rebosaba de fieles, ahora se veía medio vacía, con muchos incapaces de separar su fe de los horribles actos del padre Donovan. Algunos buscaron consuelo en otras denominaciones, mientras que otros abandonaron la religión por completo, sus creencias sacudidas hasta los cimientos. La familia de Elena Rossi, devastada por la pérdida y la traición, finalmente abandonó el pueblo, incapaz de soportar los recuerdos y las miradas de lástima de sus vecinos. La casa de Elena permaneció vacía durante meses, un recordatorio silencioso de la vida que se había perdido
y el secreto que había llevado a su destrucción. En la prisión, Michael Donovan luchaba por reconciliar al hombre que una vez fue con el asesino en que se había convertido. Pasaba sus días en contemplación silenciosa, atormentado por los recuerdos de Elena y la vida que habían soñado juntos. Sus noches estaban plagadas de pesadillas, el rostro de Elena persiguiéndolo incluso en sus sueños. Mientras tanto, la detective Sarah Malloy se encontró profundamente afectada por el caso. La imagen de Elena Rossi, una mujer que había buscado consuelo en su fe solo para encontrar la muerte a manos de aquel en quien más confiaba, la perseguía. Malloy se sumergió en su trabajo, determinada a no dejar que ningún otro crimen quedara sin resolver en su vigilancia. Con el paso de los años, St. Augustine's Crossing luchó por recuperar su identidad. El nuevo sacerdote, el padre James Sullivan, trabajó incansablemente para reconstruir la confianza de la congregación. Poco a poco, la gente comenzó a regresar a la iglesia, atraída por los sermones compasivos del padre Sullivan y su dedicación a la transparencia y la rendición de cuentas. La historia del padre Donovan y Elena Rossi se convirtió en una leyenda local, un cuento con moraleja que los padres contaban a sus hijos para advertirles sobre los peligros de la confianza ciega y las pasiones descontroladas. En las escuelas se implementaron programas de educación ética y emocional, con la esperanza de criar una generación más consciente y resistente. El caso también provocó cambios en la Iglesia Católica a nivel regional. Se implementaron medidas más estrictas para la selección y supervisión de los sacerdotes, y se establecieron líneas directas para que los feligreses pudieran reportar comportamientos inapropiados de manera anónima. 10 años después de la tragedia, St. Augustine's Crossing había cambiado. Ya no era el pueblo inocente y confiado de antaño, pero había emergido más fuerte y más sabio. La comunidad había aprendido dolorosamente que la fe ciega puede ser peligrosa, y que incluso aquellos que parecen más santos pueden albergar oscuros secretos. En el aniversario de la muerte de Elena, el pueblo se reunió para una vigilia en su memoria. Velas iluminaban la plaza frente a la iglesia, sus llamas parpadeantes, un testimonio silencioso de una vida perdida y una comunidad para siempre cambiada. Mientras el padre Sullivan dirigía a la congregación en oración, muchos reflexionaron sobre el largo y difícil camino que habían recorrido. La historia del padre Michael Donovan y Elena Rossi quedó grabada en la historia de St. Augustine's Crossing, un recordatorio perpetuo de que el amor, cuando se tuerce por la obsesión y el engaño, puede llevar a la más profunda oscuridad, pero también se convirtió en un testimonio del poder de una comunidad para sanar, para aprender de la tragedia y para reconstruirse, más fuerte y más sabia que antes. Y así, mientras St. Augustine's Crossing avanzaba hacia el futuro, llevaba consigo las lecciones del pasado, una cicatriz que nunca se desvanecería por completo, pero que serviría como un recordatorio constante de la fragilidad de la confianza y la importancia de la verdad, incluso en los lugares más sagrados.